Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que por la celebración del misterio de la Pascua, que nos mandaste conmemorar, experimentemos en todo tiempo su fruto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente, hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban, había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, que alaben porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya, 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 aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también darán testimonio.
Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues ya desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Pónganse cómodos, por favor. Estamos iniciando, queridos hermanos, la sexta semana del tiempo de la Pascua. Y como hemos venido escuchando a lo largo del inicio de la Pascua, con el protagonismo de algunos personajes en la historia, en los inicios de la historia de esta gran institución que, diseminada por el mundo, sigue anunciando el Evangelio. Personajes como Pablo y Bernabé, quienes seguían su labor apostólica después de su conversión, después de su encuentro con Jesús, y sobre todo la encomienda de ir a tierras de paganos, a donde también les fue encomendado anunciar este mensaje de salvación, es decir, anunciar a Jesucristo y Jesucristo crucificado y Jesucristo resucitado. Por eso Pablo no escatimó ya su vida, sino que se dedica completamente en cuerpo y alma a esta tarea. Y así lo escuchamos a lo largo de este libro, cómo va de un lugar a otro, de una comunidad a otra. Hoy lo escuchamos zarpar de Troade hacia Samotracia, después se va hacia Neápolis, de allí a Filipos, a una ciudad, una colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. Y es en Filipos donde va a tener un encuentro con no solamente grupos de judíos en la sinagoga, sino sobre todo grupo de mujeres. Hemos escuchado que los encuentros siempre que Pablo tiene eran con puros varones. No hay que olvidar que en la sociedad del tiempo de Jesús, la mujer era relegada de la vida espiritual, de la vida religiosa, porque sus tareas eran eminentemente domésticas. Por lo tanto, no tenían acceso al culto, a la proclamación de la palabra de Dios. Por esa razón, cuando Pablo se acerca a esta mujer de la ciudad de Tiatira, llamada Lidia, se ve que era una mujer pues muy pudiente, muy piadosa, y que aguardaba la manifestación del verdadero Dios. Tan grande era su deseo de encontrarse con el verdadero Dios, que el Señor toca su corazón en ese encuentro que tiene con Pablo. Y como consecuencia de ese encuentro, Pablo decide entonces administrarles el sacramento del bautismo a ella y a toda su familia. Y como garantía de que efectivamente aquella mujer había abrazado la fe, los invita a quedarse, a hospedarse en su casa. Al principio Pablo siente cierto temor, pero no desconfianza. Tan es así que se quedan allí a hospedarse.
Queridos hermanos, esta labor de encuentros, esta labor de evangelización, sin duda alguna, tuvieron como protagonistas al Espíritu Santo de Dios, prometido a sus apóstoles y a todos aquellos que, sintiendo en su deseo, en su corazón ese deseo de encuentro con el Señor, como lo tuvo Lidia, pues sin duda alguna el Señor viene hacia ellos, les toca su corazón y seguramente les concede esa alegría, esa paz, esa tranquilidad, esa confianza que da a aquellos que creen en Él, aquellos que creen en su Padre, aquellos que esperan la salvación. Por tanto, se confirma esta enseñanza de Jesús del fragmento del Evangelio que acabamos de escuchar hoy. Dice Jesús: cuando venga el Paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también lo darán desde un principio porque han estado conmigo. ¿Qué se concluye con esto? Que cuando el hombre es capaz de buscar a Dios, el Espíritu de Dios, Dios no puede menos que concedérselo. Si aquel que va a anunciar se sabe enviado de Dios, no puede esperar más que el Espíritu Santo toque a sus destinatarios para que en ese encuentro se funda estas dos realidades humano-divinas en un encuentro que deja alegría, paz, consuelo para quien lo recibe. En ese sentido, creo que en estos tiempos difíciles que vivimos, quisiéramos ese encuentro con el Señor. Señor, concédeme tu Espíritu Santo, dame tu Espíritu Santo. Sabemos que no es fácil tenerlo de mano de un predicador, pero tienes tu Sagrada Escritura, o tienes, muchos manejan sus misales mensuales, donde puedes acercarte a la lectura de estos textos, en donde puedes, con tu oración profunda, confiada en Dios, recibir esa gracia. Pero no dejes de acercarte al fruto espiritual que te ofrece la palabra de Dios todos los días. Hoy se está hablando finalmente de ya la posible apertura de los templos. Sin embargo, sabemos que no va a ser sencillo. Se tienen que crear mecanismos de confianza para que nuestra gente pueda participar de manera segura, de manera confiada, y viva su encuentro con el Señor Jesús en cada uno de esos monumentos que se construyeron precisamente para eso, para los encuentros con el Señor. Ténganos paciencia. Empezamos ya a revisar algunos lineamientos, empezamos ya a revisar algunas orientaciones litúrgicas para ver cómo vamos a celebrar los sacramentos en este tiempo de la pandemia. Pero lo más importante es que todavía no se ha terminado la cuarentena, todavía seguimos en esta experiencia del aislamiento, del confinamiento. No estemos completamente seguros de que vamos a retomar a plenitud nuestra vida normal. No. Por eso estoy insistiendo sobre la necesidad de procurar, a través de la lectura de esta palabra de Dios, ese encuentro con Dios. Allí platíquenle qué desean para este mundo. Allí pongámonos en su presencia y preguntémosle: Señor, ¿por qué estamos padeciendo esto? ¿Qué hicimos que estamos padeciendo esta terrible enfermedad? Si son nuestros pecados, Señor, perdónanos, porque tú eres misericordioso. Pero líbranos, libéranos. Y por esa razón yo les pido que sigamos todavía resguardados en casa. Si no tienes nada importante que hacer, quédate en tu hogar.
por lo menos lo que resta de este mes. No podemos relajarnos cuando ya lo más difícil lo estamos logrando. Esta epidemia ha llegado a México como una ola que se levantó y en algunos lugares ya tocó su punto más alto, en otros estados del país no ha tocado el punto alto, y ese es el caso de nuestro estado de Guerrero. No ha tocado todavía el punto alto de contaminación. Entonces tengamos paciencia, tengamos cuidado, precaución. Yo cuánto deseo ya empezarlos a recibir en este monumento, en esta catedral. Por ahora no se puede, pero ya vislumbramos posiblemente el tiempo en que podamos empezarlos a invitar de manera prudente, de manera segura, de manera confiada, pero eso sí, les digo desde ahora, guardando muchas normas de prevención sanitaria que vamos a implementar. No es que seamos chocantes, ¿verdad? Más de uno seguramente a lo mejor se va a molestar, se va a inquietar, pero es su salud. Y ya les iremos dando algunas otras orientaciones. Por lo pronto les dejo estas y la riqueza de la palabra de Dios que he compartido con ustedes. El Espíritu Santo sigue haciendo maravillas en el mundo y no dudamos que desaparezca del mundo esta terrible enfermedad. Pero de ello también nosotros tenemos que poner la parte que nos toca. Hagámoslo, confiemos más en Él, agarrémonos más de Él y dejemos que con su brazo fuerte y mano poderosa aparte de nosotros esta terrible enfermedad que nos tiene agobiados y podamos ya con un espíritu más confiado, más alegre, más entusiasta, disfrutar de las celebraciones en un lugar como este, tomando prudentemente las medidas necesarias para celebrarlo con dignidad. Que María, la Madre de Jesús, quien también sabe de estas cosas, quien María, nuestra morenita del Tepeyac, quien nos sigue mirando en su santuario, allá en su cerrito, interceda por nosotros, nos cuide, nos proteja particularmente a todos y cada uno de los enfermos que siguen padeciendo esta terrible pandemia, por todo el personal médico que labora en los diversos hospitales, centros de salud, clínicas particulares, que lo siga también fortaleciendo ante esta tarea titánica de luchar por salvar la vida de aquellos que tenemos enfermos y por las familias de los que están enfermos, porque también ellos sufren, también ellos se angustian, también ellos se desesperan. Que el Espíritu Santo de Dios sea un bálsamo que les dé consuelo, esperanza y gozo en el Señor. Vamos a pedirle esta gracia especial a nuestro Dios al continuar nuestra celebración. Oremos, hermanos, a Cristo el Señor, el Cordero de Dios, que fue degollado, pero que ahora vive para interceder por nosotros, y a cada petición diremos con gran confianza: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo, sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nunca nadie les podrá arrebatar. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que todos nosotros,
podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. De rogación al Santísimo por la salud del doctor Wilson Emanuel López Echeverría, Silvia Nava Barrientos, por la familia González Muñoz, a la Virgen María para que interceda ante la Santísima Trinidad por las almas más olvidadas del purgatorio, quienes esperan nuestras oraciones y sacrificios. Por la salud de Pedro Benítez, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros hermanos difuntos, Eder Rendón Benítez, Ángel Rendón Muñoz, Roberto Vargas Cárdenas, Beatriz Francisca Vargas Ponce, Vicente Torres Muñoz, Feliciano Garnica, Doctor Vicente Eugenio Bello, Enrique Nava Nava, por los difuntos de la familia Pérez Navas, por José Torres Fuentes y Sirenia Montealegre. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Oremos por el aumento de vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y laicales en nuestra diócesis. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Oremos también por nuestras familias, para que reciban de nuestro Dios el descanso, la alegría, el gozo de seguir anhelando no solamente la alegría de salir de sus casas, sino también de celebrar con fe la Eucaristía. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu Iglesia, y ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concédele también los bienes que te ha pedido, tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas como el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presente, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor y Dios mío. Este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, víctimas de esta terrible pandemia que estamos padeciendo, a quienes ya has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos ahora, llenos de fe y de esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por Señor siempre, Jesús, Señor que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Les invito para que juntos hagamos la oración, que es la oración de comunión espiritual, poniendo ya todas nuestras necesidades y peticiones. Digamos juntos: creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con esos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, al casi concluir esta cuarentena que a nivel nacional se está realizando por la presencia de esta pandemia COVID-19, la Iglesia también se está preparando para retomar
sobre todo las celebraciones litúrgicas de todos los sacramentos. Y se están creando orientaciones y protocolos necesarios para abrir los templos, pero también para salvaguardar la salud de todos los fieles católicos. Les pido mucha paciencia. Estamos ya analizando algunas medidas necesarias que vamos a tomar, pero no abriremos los templos hasta que el sector, la Secretaría de Salud, nos dé la autorización para poder ya comenzar a celebrar con algunos fieles en cada una de las capillas y templos parroquiales. Asimismo, también se están creando los mecanismos necesarios para la celebración de cada uno de los sacramentos: bautismo, confirmación, matrimonio, unción de enfermos. Entonces, ya nos está llegando ese material por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano para tomar en cuenta algunas medidas necesarias a fin de celebrar con dignidad cada uno de ellos. Les pido mucha paciencia, les pido su comprensión, pero sobre todo les pido que seamos respetuosos de estas disposiciones que vamos a implementar. Acuérdense, el enemigo anda en el aire y fácilmente lo podemos transmitir a través de las manos, a través de los zapatos, por la información que nos sigue llegando. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Sí, es cierto, a lo mejor ya estamos pasando la etapa más crítica, pero no ha desaparecido. Hoy, en algunos estados comienzan a retomar algunas actividades en lo que se refiere al sector de la construcción, de automotriz y minería, y otros por ahí. Pero la inmensa mayoría de los establecimientos donde hay aglomeración de gente seguirán cerrados. Particularmente todo lo que se refiere a la cuestión de la Secretaría de Salud. O sea, todavía no hay clases, por lo menos en casi la mayoría de los estados del país. Guerrero no es la excepción. Aquí ya lo ha dejado muy claro el señor gobernador. Todavía Guerrero no está preparado para abrir nuevamente el movimiento a la normalidad que vivíamos antes de la pandemia. Entonces se nos pide de manera insistente a que sigamos en confinamiento, por lo menos de aquí lo que resta este mes. Ya veremos si después se va dando apertura de manera gradual, de manera escalonada, y de esta forma empezar a tomar la vida ordinaria para también reactivar la economía en los estados, puesto que ahorita está estancada. Pero a mí me ha llamado mucho la atención estas indicaciones del gobernador, que sin duda alguna serán muy acertadas, porque lo primero, como él lo ha expresado en algunas declaraciones, no es tanto ahorita reactivar la economía en Guerrero, sino cuidar la salud de sus ciudadanos. Y creo que eso está primero. Y en ese sentido creo que es muy acertada esta aseveración que nos hace, y de cuidarnos, no salir. Además, como la ola viene subiendo, aquí en Guerrero todavía no ha bajado la curva, no la hemos aplanado, ¿verdad? Empezamos a tocar el tope. Yo espero que ya en esta semana y la otra comencemos ya el descenso. Entonces, ahorita está la etapa más difícil aquí en Guerrero. Dejen los demás estados. Aquí en Guerrero, ahorita va a haber una infección, un tiempo de infección muy fuerte. Entonces, atendamos las medidas necesarias. No nos hacen daño si nos cuidamos. No nos hará daño esta epidemia.
pero llevémosla con mucha tranquilidad, no nos desesperemos. Es cierto, yo sé que ya hay esa ansia de querer salir, es comprensible, y vuelvo otra vez a reiterar, yo lo he dicho muchas veces, me sigue preocupando ver mucha gente en la calle, y más sin protección, que todavía preocupa más, pero las encuestas ahí están. Las estadísticas también hablan por sí mismas. Vamos para arriba y tenemos que detener esta infección, pero en esto nosotros como ciudadanos somos los primeros responsables en alcanzarla o no. Así es de que, confiando en Dios, les pido que tengan mucha paciencia y sobre todo demos el último estirón fuerte. Cuidémonos, no particularmente a las personas más vulnerables como son los de la tercera edad, que además quienes tienen problemas adicionales como los pasados de peso, los que tienen problemas de hipertensión, de diabetes, son más vulnerables todavía, y de eso no se necesita ser un adulto mayor. Entonces, cuidémonos, de verdad, yo se los expreso con mucha confianza, con mucha preocupación, pero también sé que lo haremos. Estamos colaborando con las autoridades civiles. Ellos están haciendo lo suyo y creo que lo están haciendo lo mejor posible, pero tampoco nosotros podemos ser negligentes, y desde nuestro liderazgo religioso pues estamos uniendo esfuerzos para cuidar nuestra salud y cuidar la de nuestra familia. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a salir adelante de esta experiencia difícil, compleja que estamos viviendo. Nos vamos con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, ahora pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios. Buenos días a todos, buen provecho. Buenos días, Padre. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparale y llevale a la patria celestial, amparale y llevale a la patria celestial.